Primero grabar, miren. Esta parte se concentra significativamente en lo que hemos estado discutiendo, que en el fondo es toma decisiones, pero hay que hacer hincapié en que sea de corto plazo. ¿Sí? Porque largo plazo, insisto, en el problema de que vamos a tener otras variables que incluir y eso va más en el orden de un finanza 1. Entonces, cuando uno está pensando en la toma de decisiones, está pensando en el análisis de ingresos y costos relevantes. Nada más que eso. Y eso te va a llevar a un tipo de decisión. Entonces, ¿cuál va a ser tu decisión en cada caso? Bueno, si la empresa es capaz de generar mayores ingresos en cualquier tipo de decisión, ¿sí? Si es capaz de generar mayores ingresos que los costos que te genera eso, entonces debiera aceptar. Entonces, tu regla es bien simple. Le voy a escribir lo mismo que acabamos de decir. Si los ingresos relevantes superan a los costos relevantes, entonces debería aceptar la decisión. ¿Cuál es tu Profe, decisión? Ya, ahí viene otro problema más con la toma de decisiones, porque hay que estar analizando primero qué posibilidades tengo, cuál es la decisión, etcétera, como esa tipología que te da el capítulo, pero que eventualmente la empresa podría estar fijándose en ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces, si uno tendría que aceptar la decisión, que sea comprar, que sea vender, etcétera, lo importante es que solo esté considerando la parte relevante de esos costos. ¿Se entiende? Lo que regularmente se conoce como un análisis incremental o análisis marginal también, que algo lo deben haber dicho en micro, por ejemplo. ¿Sí? Cristóbal, tú ibas a preguntar algo, perdón. al final eso de si los ingresos relevantes superan los costos relevantes, como lo que hablaba el libro de cierro una línea o la mantengo, ¿no? Es que ese es un tipo de decisiones. ¿Se entiende? Comprar o producir, eliminar un cliente, aceptar un pedido especial, procesar adicionalmente, una decisión de recursos escasos. Son las 5 decisiones que vamos a ver. Y son las más típicas. Probablemente en su vida profesional a ustedes les toque ver otro tipo de decisiones. Estas son como las más estándar en el fondo. ¿Se entiende? Entonces tu decisión podría ser, cierro un local. Ya, pues entonces, si los costos que te ahorra al cerrar el local superan los ingresos que perdiste, entonces deberías aceptar. Si no, deberías mantener abierto. Esa es la lógica. Catalina. Profe, tengo una duda, es que Ujú. en el texto no me quedó tan claro si los costos irrelevantes siempre se van a asociar a los costos pasados, a los costos hundidos, y los Podría relevantes ser, a los, o no pero no necesariamente. siempre. Podría ser que hay un costo futuro que sea irrelevante también. Por ejemplo, que tú hayas prometido por contrato pagar. Por ejemplo, si tú tienes un contrato de arriendo, en la situación actual es bien crítica, porque en el fondo ahora tú tienes, lo que podría haber parecido comprometido tradicionalmente, ahora los malls han tratado de bajar eso, los strip centers, etcétera. Pero en una situación, digamos, anterior, quizás no normal, porque quizás nunca va a volver a hacer eso, pero una situación anterior, lo que pasaba era esto, por ejemplo. A mí me tocó asesorar un fondo de inversión que tenía strip center, y entonces lo que hace un strip center es normalmente llama un ancla, que debe ser una farmacia o un supermercado que te trae flujo de gente y después arrienda las tiendas como más chicas al resto. Entonces, su ancla en uno de estos strip centers era Unimark. Y Unimark pasó por unos tiempos financieros muy, muy complicados, 2014, 2015. Entonces Unimark dijo, mira, yo te voy a pagar al fondo de inversión, te voy a pagar el arriendo del local, pero no voy a abrir el local. No tengo plata para abrir más locales, pero estoy comprometido en el contrato y yo voy a seguir pagando el arriendo. Entonces, fíjate que es un costo futuro porque van a seguir pagando el arriendo, pero que en realidad para ti es irrelevante, porque voy a generar eso. Entonces,
hay ciertos costos que tú comprometiste, por ejemplo, de seguridad o de los costos de limpieza, que probablemente no cambien mucho si está abierto un local más o un costo o un local menos. Entonces son costos que también son futuros, pero están comprometidos porque hay un contrato de por medio, por ejemplo. Entonces, dejan de estar comprometidos otros costos, por ejemplo, que en ese caso el fondo decía, no, pues que tú te comprometiste por contrato a tener abierto el local, pero te estoy pagando el arriendo. Sí, pues, pero como tú tienes el local cerrado, no viene gente. Entonces los locales chicos no me quieren pagar el mismo arriendo, porque ahora ya trae menos flujo de gente el strip center. Ah, ya. Entonces, como que el fondo trataba de acusar o echarle la culpa al Unimark que no había abierto el local y por eso que le había ido tan mal el performance al fondo. Bueno, costos que parecían que eran irrelevantes, entonces si te paga el arriendo, ¿qué más te da? Bueno, da porque si no viene gente, los locatarios de los pequeños locales que tienen contratos de menos plazo además, mucho más cortos, no pagan nomás, y hasta ahí llegan. No tiene como el prestigio o la data histórica que tiene el Unimark, que sí va a permanecer, no se va a manchar por un local. No tengo más que hacer porque como no vino gente, una librería, un sushi quebró a los 3 meses y chao. Entonces, esos costos que son futuros no siempre son relevantes. Algunos son relevantes, otros no son relevantes. O sea, profe, Ya, perfecto. el contrato de por medio puede volver un costo relevante en uno irrelevante. Tal cual. Ya, sí. En el caso de Y los profesor, arriendos, pues si existe algo de, en el fondo, de contrato, pero también podría ser de palabra, ojo, pero de palabra se la lleva el viento, por aquí lo más importante normalmente es que hay un contrato. profe, última duda con eso. En ese caso, ¿cuáles serían las alternativas del strip center para como tomarlo Cerrar. como costo irrelevante? Cerrar. O sea, ¿cómo se resolvió esto? Era un fondo que tenía 10 strip centers. Entonces se atrasaron mucho en la construcción, el Unimark se complicó, entonces hicieron cosas muy malas además. Por ejemplo, pusieron en una parte que era industrial nomás, algo que era comercial, no puedo abrir el strip center. O en otra parte que era habitacional, entonces que no tenían baños suficientes para el personal, para el público, entonces no podían abrir con esa cantidad de baños, pero tampoco podían construir más baños. Entonces, el fondo también hizo hartas cosas mal, pero de lo que sí hizo el fondo, construyó, se atrasó la constructora, etcétera. En algunos casos les dejó, por ejemplo, ya, lo único que falta es hacer el cierre perimetral y la entrada. ¿Ya cuánto necesitamos para eso? 10.000 UF, no hay más plata. Pero invertiste 400.000, sí, ya no hay más plata. Como ya se habían atrasado mucho tiempo, no habían visto la renta, los aportantes del fondo no quisieron poner más plata. Entonces el fondo dijo, mira, ¿cuáles son mis opciones? No abrir nunca. Y si no abro nunca, vendo. Ya listo, esa es una opción. Si tu otra opción es abrir, pero no, es que, ¿cómo abro? Bueno, a alguien que no le importe eso, pues que no haya estacionamiento, etc. Se lo arrendó una iglesia. Pero la iglesia pagaba el 10% de arriendo de lo que pagaba un supermercado. Entonces, la iglesia pagaba 0,1 UF por metro cuadrado al mes y el supermercado pagaba 1 unidad de fomento por metro cuadrado al mes. Bueno, es que entre 0 y algo. O mientras tanto lo vendo. Sí, claro, pero voy a entrar en un contrato con la iglesia. Bueno, es que si no, nadie te lo compra. Esas son como las opciones que tenía el fondo en ese caso. ¿Se entiende? Alguien podría decir, ya busquemos otro socio. Bueno, pero el nuevo socio quizás se va a quedar con una participación más importante de esto. Demandemos, que eso fue lo que hizo el fondo, y tratemos de que el gestor del fondo, que era un banco muy importante de la plaza, el fondo el que había juntado a todas las personas que ponían su ahorro en el fondo, se pague los platos rotos y devuelva todo. Que de hecho eso fue lo que llegaron al final. Y ustedes pusieron 400.000 UF, les paso las 400.000 UF y chao. O sea, salimos airosos en esa defensa del fondo, en el fondo. Así que esas son como las opciones que tenían en ese caso. Por eso que en cada decisión que toma un negocio podría vislumbrar varias opciones. Entonces tú siempre puedes ser ya cerrar. Imagínense lo que ven las pymes ahora. Pues tú una opción es cerrar.
LATAM Airlines, mira, tu opción es acogerte a la quiebra, el capítulo 7 de la ley de Estados Unidos. Otra opción es seguir peleando y forzar una reestructuración, es decir, que te den ciertos plazos, comprometer, cerrar la operación de Argentina que te desangraba y de repente ahí buscarle la vuelta para continuar por otro bien, por lo demás, que quizás es resguardar a una parte significativa de tus trabajadores. Quizás no es posible a todo, pero quizás darle continuidad a eso. Entonces, por eso que, por ejemplo, tomar una decisión, por ejemplo, de rescatar una empresa, lo que está pensando el gobierno, esa es una toma de decisiones. Pues mira, es que si pasa esto y quiebra la empresa, no la rescato, quedan tantas personas cesantes, se reduce en esto la economía, tengo que dar tantos subsidios, etc. Y ahí tengo que empezar a evaluar todos estos ingresos y costos relevantes hasta ver si conviene o no conviene. Entonces, la batería de posibilidades que tiene depende de cada situación. No es como que hayan 3 o 5 o 10, no, podría ser que solo hay 2, que hay 5, que hay 10, y ahí depende también de la creatividad de la persona a cargo de tomar la decisión. Ya, perfecto. O sea, que en ese caso el costo irrelevante de ese strip center superó cualquier otro costo relevante. Pero no es que hayamos evaluado los costos irrelevantes. En el fondo nosotros decíamos, esta es una decisión más de largo plazo, pero lo que yo hice en esa asesoría fue, proyectamos los flujos de la empresa y decíamos, mira, en las actuales condiciones tú vas a obtener tanto, ya, creo que era así como 320.000 UF. Entonces solo vas a recuperar un 80%. Los abogados dijeron, ya, demandemos por el costo de construcción, que era 400. ¿Cuál es la probabilidad de que ganes esto? Ya, X porcentaje. Ah, ya, listo. Entonces, si eso superaba la idea de venderlo tal como estaba a otro operador más grande que le fuera muy poca plata a eso, entonces decidimos realmente demandar. Y entonces antes de que se fuera la demanda, vino el banco y dijo, ya, mira, yo les voy a reembolsar todo. Entonces ahí uno ve como el valor esperado en el fondo de los ingresos que va a obtener al demandar superaban el costo que era no vender, pues como un costo de oportunidad. ¿Entiendes? Entonces, pero siempre es lo mismo, sea cual sea la decisión, tú dices, si los ingresos superan a los costos, entonces acepto esa decisión. Por eso primero tengo que decir cuál es la decisión, porque pudo haberse pensado al revés en el caso del fondo. El fondo puede haber dicho vendemos. Ya, pues, si yo vendo, obtengo con cierta probabilidad, pero el esperado 320.000 UF. Ya, y si demando, ¿a cuánto renuncio? A 350. Ah, es tonto vender. Porque yo espero obtener 320 y espero recibir en la demanda 350, entonces me conviene demandar en vez de vender. Pero si fuese al revés, me conviene vender. ¿Entiendes? Sí, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, lo que uno tiene que considerar, digamos, son los ingresos y gastos o los ingresos y costos relevantes. Entonces, digamos que tu ingreso y costos relevantes den una definición genérica en el fondo. Son todo aquello que varían producto de la decisión. Entonces, fíjense que aquí el concepto de variable o fijo está asociado a comprar o producir. Subir a un pasajero más o no subir un pasajero más a un avión. Aceptar trabajar un sábado o no. Abrir un turno más un restaurante, etc. ¿Se entiende? No tiene que ver con la cantidad producida o vendida, que era nuestra definición de costo variable o fijo y gasto variable o gasto fijo en el caso de la cantidad en día. ¿Se entiende? Solamente tiene que ver con la decisión. Entonces, si incrementalmente, si serían producto de la decisión, digamos, aceptar o rechazar. Entonces, si yo acepto, incurro en 100. Si no acepto o rechazo, incurro en 100 también. Ah, ya, pues irrelevante, porque haga lo que haga, va a estar ahí. ¿Se entiende? El costo irrelevante es aquel que no varía. Entonces, aquí la parte importante es si cambia o no cambia. ¿Se entiende? Miren, quizá a los que leen era más fácil contabilidad 1, el principio o la idea de entidad,
que en el fondo uno decía, no sé, primera parte del curso de contabilidad, uno no decía, mira, el dueño de la empresa pidió un préstamo para comprarse una casa. ¿Qué efecto contable le genera a la empresa? ¿Puedes repetir, pues? El dueño de una empresa pidió un préstamo y se lo otorgaron, le pasaron la plata para comprarse una casa él mismo. ¿Qué efecto contable le genera a la empresa? No. Nada, es irrelevante. ¿Se entiende? Lo que haga una persona no es parte de la sociedad limitada. Entonces tú dices, no, es que se apostó todo su sueldo y lo perdió todo en el casino. A la empresa no le pasa nada, porque es aparte. Entonces todo lo que no influya en los costos y los ingresos de la empresa, irrelevante. ¿Se entiende? Entonces todo esto Pero se mantenga estático. si no fuera una sociedad limitada, profe, y fuera una, ¿cómo son estas que es como que ocupáis tu propio nombre para generar una empresa? EIRL, Eso, empresa individual de responsabilidad limitada, eso significa. ah, No hay pero empresas que sean de responsabilidad ilimitada, porque sería tonto, pues eso serías tú mismo. claro, es que tenía entendido que había un problema, no sé si todavía existe, no dejaron de existir, pero justamente existía ese problema, que como que si la empresa quebraba, te quitaban todo. Ya, por eso existe la sociedad ilimitada. O sea, está el abogado más piñufla del mundo te va a decir que la empresa tiene que ser de responsabilidad ilimitada porque cualquier cosa podría ocurrir, pues. Imagínate un accidente laboral y te demandan, y no sé, a veces los jueces no tienen criterio. Por ejemplo, yo la otra vez les mostraba a los ejecutivos. Pacific Gas and Electricity de Estados Unidos, una empresa que le da gas y electricidad a todo el estado de California. Entonces, imagínense que es una empresa gigante. En 2016 hubo una cantidad de incendios notable en California. Entonces, después las investigaciones dijeron que era porque se habían recalentado los cables de electricidad. Entonces demandaron a la empresa de electricidad porque dijeron, mira, se quemaron 5.000 casas, una demanda colectiva, y en realidad es culpa de la empresa. ¿Por qué? Porque no le puso el revestimiento suficiente a los cables. Entonces al pasar la electricidad se calentaron demasiado, se prendió fuego un árbol y se quemaron 5.000 casas. El costo de 5.000 casas y más los daños morales y esto actualizado en valor futuro y el estrés emocional, todo 19.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. Bueno, algo así. Lo que pasa es que la empresa dijo quiebre. Ya, chao. Entonces, hay veces que los jueces dicen, ya le debe 800 trillones de dólares. Esa cantidad no existe. Bueno, pero el juez puede decir lo que quiera. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que podría pasar es que el costo ya se lleva a cualquier otra proporción en el fondo y se sale todo de las manos, ¿no? Entonces, podría ser una diferencia significativa al momento de tomar la decisión el si esto dependiera del juicio de otro. ¿Profe? Uh-huh. En ese caso, como que le están dando, o sea, lo que tiene que pagar la empresa es más del valor de la empresa, ¿o no? Eso, no tenía activos suficientes y aparte sus activos son instalaciones eléctricas, cañerías para entregar el gas, pues entonces dice, bueno, si quédense con toda la empresa nomás, no tengo nada que hacer, pues. Pero como que un caso insigne porque obviamente tú no puedes dejar sin calefacción a la gente. ¿Se entiende? Un monopolio natural como cualquier otra empresa de servicios básicos. Entonces, en el fondo tú dices, ya, pero si esto fuera demandar una empresa cualquiera nomás que presten, que no sé, pues eran cartera Louis Vuitton, ya. Bueno, nadie se muere si no tiene una cartera Louis Vuitton, pero la gente sin electricidad y sin gas podría morir. Entonces, a veces como que los juicios se escapan de las manos, no sé, el abogado era muy bueno, demandó, pero que eso en realidad vaya a ser una salida de caja, la empresa se acogió a la quiebra y realmente después de acogerse a las quiebras, sorprendentemente los bonos en vez de bajar de la empresa subieron, porque dijeron ya, pues, se acoge a la quiebra Chilectra para nosotros, Enel en este caso, si o Agua Andina. ¿Quién lo va a ir a rescatar? El gobierno. El gobierno, porque es muy complejo a que quiebre, por ejemplo, una ISAPRE, una empresa de servicios básicos, un banco, que esas son empresas realmente estratégicas. ¿Se entiende? Por eso que no es tan claro, por ejemplo, que la TAM Airlines sí o sí la vayan a ir a rescatar. Al menos el ex decano de la Escuela de Gobierno se ha negado varias veces porque todos dicen, pero una empresa estratégica, porque carga harto. Si fuera solo de pasajeros, entonces la gente se preguntará, ¿y por qué no rescatan Sky? ¿O por qué no rescatan a las otras pymes, etcétera?
entiende? ¿Sí? Listo, sigo. Entonces, lo que uno debería tener considerado es que hay ciertos costos que típicamente son irrelevantes. Voy a guardar este, voy a abrir otra pizarra. Hay ciertos costos, por ejemplo, digamos que regularmente o típicamente son irrelevantes. No es que siempre sean, obviamente aquí es como cuando nosotros clasificábamos los costos. Alguien puede decir, bueno, pero es que esta empresa es material directo, etc. Bueno, aquí estamos tratando de ver los que en la mayor parte de las veces se vuelven irrelevantes. Entonces podría ser, por ejemplo, los costos que están hundidos. ¿Sí? Entonces, además de los costos que están hundidos, que en el fondo tú dices, no, es que ya llevé a pérdida, pues que mira, se me quemó la casa hace 20 años, ya pues hace 20 años ya está hundido en el fondo, no tiene nada que influir en si tú aceptas, invento, una decisión de irte a otra ciudad, si tú aceptas escoger un nuevo trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué otro tipo de costos? Los costos que estén comprometidos. Entonces tú dices, mira, hay un contrato de por medio, por ejemplo, a los abogados. Pues mira, yo le voy a pagar al abogado 2 millones, pase lo que pase. Ya, entonces no tengo mucho que hacer. Si me va bien en el juicio, le pago 2 millones. Si me va mal en el juicio, le pago 2 millones. Ah, es comprometido. Entonces es irrelevante para tomar otra decisión, por ejemplo, de continuar en el juicio o no. ¿Se entiende? Pero, profe, Como los Unimark de pagar el arriendo igual. Eso, tal cual. Pues ese costo está comprometido sí o sí. Perdón, alguien iba a preguntar algo, José. sí, profe, que estos costos comprometidos igual pueden ser relevantes, digamos. No. En el texto salía que pueden ser relevantes siempre y cuando los cambios en la demanda entre las alternativas conduzcan a un cambio en la capacidad de la actividad. Ya, pues que esa es de largo plazo, pues en el corto plazo no va a pasar eso. Por eso como que ese tipo de decisiones que implican un largo plazo que plantea el capítulo, nosotros no las vamos a considerar. Entonces, agreguémosle eso, en el corto plazo. No. ¿Entiendes? Porque si tú puedes cambiar la demanda, tienes más o menos máquinas. ¿Entiendes? Entonces va muy en línea en los costos que sean inevitables. ¿Profesor puede poner otro ejemplo de costos comprometidos? El arriendo podría ser, mira, quizás es más fácil de entenderlo con costos que sean inevitables. Por ejemplo, si hay un trabajador que trabajó el año completo, aparte de todo su sueldo, ¿qué debe provisionar la empresa? Por un punto premio. Las Un bono. vacaciones. Ya, las vacaciones, ¿qué más? Salud. No, la salud ya se la fue pagando mes a mes. Un bono a fin de año. Ya el bono, listo, un punto premio cada uno, ¿y qué más? Uno más. Después de un año, ¿qué debería provisionar la empresa? Indemnización. 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 Eso, Contrato. indemnización. ¿Se entiende? Entonces es inevitable. ¿Por qué inevitable? Porque la ley te obliga. No es que la empresa quiera o no quiera, no, es inevitable. Entonces, en ese tipo de costos, en el fondo no es que esté comprometido, porque no hay un contrato de por medio, pero para ti es inevitable. Entonces, los costos comprometidos inevitables son bien similares. En el fondo, el comprometido es más bien dado por un contrato que haya que te obliga a pagar tales cosas. Por ejemplo, que haya una provisión por desmantelamiento. Uno puede decir, oye, aquí hay un contrato, la ley te obliga a que cuando tú termines de explotar un yacimiento minero, tú tapes el hoyo completo y lo dejes tal como estaba. O en el caso, si tú tuvieras un equipo médico, por ejemplo, un escáner que es radioactivo, cuando se acabe la vida útil, tú no vas y lo botas a la calle, tienes que desmantelarlo y eso podría costar harta plata por el tratamiento que hay que hacerle al ser radioactivo. ¿Entiendes? Entonces, están comprometidos esencialmente asociados a un contrato o son inevitables en el sentido que son provisiones. ¿Es más claro ahí, Alexander? Sí, perfecto, gracias. Si no son ninguno de esos, son los costos asignados. ¿Se entiende? Entonces, Ay, esto profe, trasciende. me perdí. Carla. Lo que dijimos recién de las vacaciones sobre AFP, ¿es inevitable o comprometido? Porque también hay un contrato. Inevitable. Ya.
¿sí? O sea, porque el que ustedes lo llamen inevitable, comprometido, en el fondo da lo mismo, siguen siendo irrelevantes. Ah, ya, pero da lo mismo que yo lo pondría Claro. como en comprometido, porque si un trabajador hay un contrato. Es que, claro, pero el contrato no dice la indemnización. El Ah, contrato ok. dice las leyes sociales. Por eso que las leyes sociales podrían entrar. O sea, no todas las provisiones son costo inevitable en este sentido, sino que hay algunos que pueden ser comprometidos. Por ejemplo, la provisión por desmantelamiento de la minería es obligada por ley que la empresa mantenga caja equivalente al pasivo por la provisión, pero no en todos los países. En otros Ya, países no es un costo por contrato, pero uno diría, oye, yo tengo un compromiso social, así que para mí es inevitable. ya, perfecto. Gracias. Profesor, si es que es como un trabajo con boleta de honorario, no te tienen que pagar las vacaciones, no sería un costo irrelevante, ¿sí? No, es que ahí no hay un contrato. Sí, Hay un por eso. contrato, o sea, no hay un contrato de trabajo, perdón, hay un contrato de servicio o de honorario. ¿Entiendes? Ya, Entonces, entonces como ahí que ahí son sería, las no cosas sería que te obliga la irrelevante. ley. Es que ahí no existe ese costo, no. No es Ya. que como que sea irrelevante, es que no existe. Pero en caso que exista, entonces siempre es irrelevante, porque tú lo tienes que pagar sí o sí a todo evento. Profe, Todo o lo sea que que sea, un pago, perdón, de que nuevo, por ejemplo un pago por horas extra sería relevante o no, ¿a raíz de qué? de una orden especial. Sí, claro, porque le tengo que Ah, ya. pagar más. Por eso es que cuando uno acepta un pedido especial, en general piensa que hay que cobrar más. Tu problema aquí es cuánto más. Si te ofrecen 10% más o 20% más, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿Se entiende? Sí, gracias. Los costos asignados también son típicamente un costo que es irrelevante, porque en el fondo tú dices, mira, yo tengo el estacionamiento de la universidad. Mira, si vienen 5 escuelas, si vienen 10 escuelas, facultades, o vienen 2 profesores o nadie, bueno, el costo es el mismo. ¿Se entiende? Los costos conjuntos, cuando nosotros hablamos de la minería, nosotros cuando vimos costeo de inventario, absorción y variable, decíamos, mira, cuando yo tengo una empresa minera que se dedica, por ejemplo, a extraer cobre, sí o sí al sacar cobre va a obtener otros productos. ¿Qué otros productos? Oro. Oro. ¿Qué más? ¿Nada más que oro? Creo que en algunos Pero casos podéis mineral, sacar diamante. No. Diamantes no. Plata, Plata. ¿Qué más? cobre, Bueno, cobre obviamente. ¿Qué más? hierro, En menor medida, pero podría ser. Molibdeno también y zinc. Entonces tú dices, bueno, si yo, por ejemplo, me costó 200 millones de dólares extraer tantas toneladas de cobre, si eso yo lo reparto solo en el cobre, que nosotros decíamos, todos los otros productos los vamos a tratar, que era una definición, podrían haber más. En esta definición de que los otros reducen el costo de extraer el cobre, bien. Si uno va en la línea de que podrían ser otros productos y reparto los 200 entre los 5 productos, 40 para cada uno, o lo reparto proporcional al volumen, o lo reparto a las horas de molienda que tuvieron cada uno, no sé, son todos costos asignados. En ningún caso va a cambiar que haber extraído todo eso te haya costado 200 millones. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que tiene que ver con este proceso conjunto, donde inevitablemente sale más de un producto, son costos asignados. ¿Se entiende? Lo mismo te va a pasar, por ejemplo, cuando tú tienes empresas que son intensivas en activos biológicos. En el fondo tú podrías decir, mira, si tú te dedicas a la carne y matas una vaca, no sé, pues haber hecho crecer la vaca y haber llegado hasta el punto de separación, que en el fondo es cuando la voy a mandar al matadero, tú podrías decir, bueno, todo eso me costó 500.000 pesos. Entonces, si yo decido si vender el filete a 8.000 o 9.000, ¿es importante cuánto de esos costos le asigné al filete de la vaca? no. No, porque no va a cambiar que sean 500.000. Entonces tú puedes decir, todos los costos son para filete y nada para huesos, para piel, para choclillo, anda a saber tú todo lo que saques de ahí. O lo vamos a repartir con otra forma. Bueno, la forma en que se reparta es una forma de asignación, pero no quita que te costó 500.000 hacer crecer a la vaca y luego dejarla en el punto de separación donde ya tengo los productos identificables en el fondo.
¿Se entiende? Entonces, todo ese tipo de costos que son asignados, que no cambian producto de la decisión, son irrelevantes. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Todo claro, perfecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es algo bien simple. Vamos a decir, mira, yo tengo ingresos que son relevantes, algo que después en los ejercicios le vamos a ir poniendo IR, ¿sí? Ingresos relevantes. Tengo costo y gasto relevante. En el fondo aquí la definición entre costo y gasto ya carece de sentido, por lo mismo que hacíamos en CBU hace varias semanas. Entonces voy a decir, mira, si los ingresos superan a los costos, entonces vamos a hablar de que tenemos un beneficio neto que es positivo, que es negativo, que es lo que sea. A ver, espera. Ahí sí. Entonces vamos a hablar de que aquí esto lo vamos a llamar el beneficio neto. ¿Sí? Entonces, tu decisión es simple. Tu regla de decisión va a ser, por lo tanto, si beneficio neto es mayor que 0, entonces acepto o rechazo. ¿Acepto? Acepto. Listo. ¿Se entiende? Y en el fondo esto es lo que hemos estado hablando todo el curso. La decisión de, o tomar decisiones, que el costo no supera el beneficio. Eso es lo que hemos tratado de inducir todo el curso. ¿Sí? Entonces, para este caso, perdón, alguien quería decir algo. Perdón, es muy rápido. Los costos relevantes incluyen fijos, variables, etc. Sí, claro, como que esa definición es inútil en estos casos. Ya. Si es directo, indirecto, variable, fijo, no sirve en este caso. Nos sirve más la idea de si son flexibles o comprometidos, o si son evitables o inevitables, o si son pasados o futuros, más que una definición, si son tradicionales, si son reales, si son normales. Esas definiciones para esta toma de decisiones no nos sirven. ¿Sí? Esto es decisiones tipo. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿qué dice abajo de costos relevantes? Que me parece como una... beneficio neto. Ah, no se Ya. ve. Claro, no puedo mover eso. Qué raro que no se vea ese pedacito de la pantalla. Sofía, perdón. No, que decía que yo sí lo veía. Ah. Yo también lo veo, por eso me parecía raro. Es que aparece como la barra de participantes, chatear. Al menos yo tampoco la puedo Ah, sacar, usted pero tiene la pongo barra la abajo, pantalla al claro. 50%. Claro. Perdón, es que yo tengo la barra arriba. Perdón. Pero si achicas un poco zoom, se puede ver todo. Sí, eso. Buen dato. Gracias. O si sacan el mouse de la pizarra, ahí se baja esa barra. Claro, eso hago yo. De hecho, yo la muevo y mi ventanita también la muevo en la medida que ocupo la pizarra. Bueno, las decisiones tipo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es comprar o producir. Eso es bien clásico. También la de eliminar un cliente. Bueno, aquí puede ser cliente, producto, etcétera. Región geográfica, anda a saber tú, pero eliminar como dejar de tener un negocio, ¿sí? Una unidad de negocio. Podría ser una decisión de un Profe, pedido especial. a todo eso Ripley estaba viendo si eliminaba tiendas no estratégicas en Chile y en Perú sería. Sí, está bien complicado, horrible. Pero Bueno, hace rato, ¿no, profe? hace rato. O sea, pero es que nunca le ha ido así mal a Ripley, pero gana como cantidades modestas en el fondo. Y sí, donde le fue muy mal fue 2005, 2015, 2016 en Colombia. Ahí, eventualmente en Finanza 1 después yo lo hago, el análisis financiero. Pero Chile, que es una operación mucho más grande, le permitía ganar 45.000 millones de pesos. Pero Colombia, siendo una operación mucho más pequeña, le hacía perder 90.000 millones. Lo mismo que Entel en Chile gana 80.000 millones, pero en Perú pierde 120.000 millones. Y en realidad la operación de Perú, que era cuando compró Nextel Perú, también es mucho más pequeña. Entonces, es un problema de en general las empresas chilenas que cuando les fue muy bien trataron de ir a Perú y a Colombia y creyeron que era exactamente lo mismo y no es así. ¿Se entiende?
O al revés, nosotros mostrábamos en la clase anterior, Cencosud le va muy bien en Argentina, donde uno en principio pensaría que te va súper mal. ¿Entiendes? O Brasil, que es un mercado gigante, no le ha ido tan bien a la empresa. Casa Ideas cuando empezó a crecer muchísimo fue y se puso hasta en República Dominicana, pero obviamente un consumidor de República Dominicana es bien distinto a uno chileno. Entonces después lo que tuvo que hacer es tratar de eliminar esas tiendas no estratégicas. Pues entonces se achicó y ahí se volvió muy rentable de nuevo. Entonces ahí como que cada empresa diseña su política. Nosotros vemos ingresos y costos relevantes, pero Casa Idea, ¿qué dijo? Dijo, mira, cualquier tienda que no me genere 30 unidades de fomento de utilidad mensualmente por cada metro cuadrado de tienda, la cierro. Y entonces se quedó con las que cumplieran con ese parámetro solamente. ¿Se entiende? Entonces no es que esta me genera 1.000 millones, sí, pero es el triple grande que una que te genera 700, chao, se cierra. Y se concentró en las más rentables. ¿Se entiende? Entonces, podría ser una decisión de comprar o producir, podría ser una de eliminar cliente, una de pedido especial, podría ser una de procesamiento adicional, que por ejemplo cuando nosotros hablábamos de daño en costeo por proceso, decíamos, bueno, reproceso o no reproceso. Si reprocesado lo puedo vender tanto más caro, bueno, los ingresos crecen en 1.000. ¿Cuánto me cuesta reprocesarlo? 1.300, no lo reproceso. Si me cuesta 700, lo reproceso. Esa es la idea esencial, ¿sí? O una decisión de recursos escasos, que esa es la más compleja, esa es la que vamos a ver al final del próximo miércoles, porque la otra, la sexta decisión, es un reemplazo de equipo, reemplazo de activos, digamos. Y esa decisión no es de corto plazo, por eso que la coloco yo, pero en realidad nosotros no la vamos a evaluar en este curso, sino que más bien es del orden de un Finanza 1, porque la empresa para eso tiene que mirar el valor del dinero en el tiempo, tiene que ver los efectos tributarios, tiene que proyectar los flujos de caja, no las utilidades como nosotros. Entonces esa es una decisión más compleja. Profe, también pasa por la depreciación de los activos, o sea, que tan rápido se deprecian. Ya, es que la depreciación en principio nosotros decimos que es irrelevante, ¿sí? Pero no tributariamente, porque mientras más rápido yo pueda depreciar, menos va a ser mi utilidad, y si menos es mi utilidad, menos impuestos pago. Entonces, por eso es que es más complejo. Quedémonos en las decisiones más acotadas, más simples de corto plazo, porque verlas en largo plazo es mucho más complejo. Profe, Ya, ¿por perfecto. qué tachó reemplazo de activos? No caché. Porque es una decisión de largo plazo, no de corto plazo. Ah, ya, gracias. Como que esa la plantea el capítulo, pero nosotros no la vamos a ver. ¿Entiendes? Entonces, nosotros vamos a hacer el ejemplo 1, que es bien simplecito, es para entender nomás lo básico, pero obviamente el set de ejercicio tiene como 8 ejercicios y van increciendo, etcétera. Entonces, ahí lo que quitamos fue todo lo que tenga que ver con reemplazo de activo. Eso no lo vamos a ver. Hay de las 5 tipos de decisiones, que nosotros vamos a ver una hora y la próxima semana vamos a ejercitar solamente con eso. Tienen obviamente la solución ustedes y los pueden ir revisando al mismo tiempo que vayan haciendo la tarea, por ejemplo. Que la tarea es uno de costo, volumen, utilidad, como lo posteé, con varios productos y otro de toma de decisiones. ¿Sí? Ya, hagamos el 1 y con eso terminamos por hoy día. Dice, Pastelerías Tía Marta posee un famoso bizcocho relleno con una pasta de avellanas de producción propia que vende a 6.990 por unidad. La competencia se ha hecho incesante y el oligopolio de los fabricantes ha aumentado el precio por adquisición de materia prima hasta 15.000 por kilo de avellanas. Un fabricante especializado en una pasta de igual calidad ha ofrecido distribuirla a un precio de 3.990. Para producir el relleno necesario de un bizcocho se requiere 120 gramos de avellanas, 30 minutos de mano de obra directa y 0,5 kilos de materiales directos. El pago por hora mod es de 2.400 y los materiales indirectos tienen un costo de 1.300 por kilo. Además, los costos indirectos de fabricación fijos son de 6 millones mensuales para producir mezclas suficientes para rellenar 4.000 bizcochos. A. Es conveniente adquirir al nuevo proveedor la pasta si es que los costos fijos serán asignados a otras líneas de productos manteniendo la actual capacidad instalada. Entonces,
lo primero que hay que pensar es qué costos son relevantes y qué costos no son relevantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el precio de venta, los 6.990, ¿es relevante o no es relevante? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque al hacer el estado de resultado yo necesito los ingresos por venta. Pero si yo compro la pasta o Pero no no compro la afectan pasta, los costos. eso es. Así que no es relevante, porque en el fondo es lo que nosotros preguntamos algún momento en costos de calidad. En la silla que ustedes están sentados o en la cama que están acostados, ¿se hizo a la primera bien o a la segunda o a la tercera? No me importa. Listo. O sea que ustedes la compraron al mismo precio independiente que la hayan reprocesado 800 veces. Por lo tanto, tu precio objetivo no es relevante. ¿Entiendes? Porque tú compras una torta y la pasta, ¿quién la hizo? No sé, pues, yo compré la torta nomás. Por 6.990. Entonces aquí lo que es relevante son solamente los costos. Entonces fíjense, ¿la decisión es de qué tipo? ¿Corto plazo? No, claro, es de corto plazo, pero ¿cuáles son las opciones que tengo? De comprar o producir. O sea, Eso es. perdón. mentira. Comprar o producir, eso es. Entonces, ¿qué vamos a tratar de decidir? ¿Comprar o producir? Tienen que elegir. El más barato, o sea, lo que me salga más barato, básicamente. Ya, entonces tratemos de evaluar comprar. ¿Ya? Entonces nosotros estamos pensando si comprar es más barato, que ya sabemos cuánto nos cuesta comprar, 3.990, y producir nos sale 4.500, compramos. Si no, entonces producimos. ¿Se entiende? Entonces, lo que cuestan las avellanas, ¿es relevante o no es relevante? Sí. Sí, porque si yo la compro, no necesito comprar la avellana, la pasta hecha, digamos. ¿Sí? ¿El precio al que voy a comprar la pasta externamente es relevante? Sí. Sí, Sí. listo. Obviamente toda la receta, los 120 gramos, los 30 minutos y los 0,5 kilos de materiales directos, materiales indirectos, perdón, van a influir en los costos. Pues entonces, ¿el valor de la hora mod es relevante o no? Sí. Sí. ¿Y el valor de los materiales indirectos es relevante o no? También. Sí. También. ¿Los 6 millones mensuales de costos fijos son relevantes o no? No, ¿Por No, qué no? son fijos. Porque son son fijos. mensuales. No, eso no es una definición que hayamos dado. Porque no cambian según la producción. Ah, ya, mire, entonces, mire, 2 minutos más. Quizá entonces, quiero verificar que hayan entendido el concepto. Traten de contestar esta encuesta. Mm. Vamos, vamos, voten, voten. Ya, 3 segundos más. 3, 2, 1. Listo. Ya, fíjense. Solo la mitad o el 52% del curso lo tuvo bueno, porque en el fondo los costos hundidos no son relevantes, pues ya pasaron. Oye, es que tú gastaste esto hace 10 años. Chao. A nadie le importa. Tú tienes un costo que está comprometido. Mira, yo voy a pagar lo mismo de seguridad porque o tengo las cámaras, no sé, ya está comprometido. Entonces, si yo lo compro externamente o lo produzco internamente, está comprometido ese gasto, ¿se entiende? O ya pagué por la publicidad en la televisión, está comprometido el costo, no hay nada que hacer, ¿se entiende? Lo inevitable, tú dices, oye, es lo mismo, te tengo que pagar, ya me demandaron y es inevitable, ya perdí el juicio. Bueno, ese juicio no tiene nada que ver con comprar o producir la pasta, entonces eso no va a ser relevante. Y los costos asignados, que justamente es la irrelevancia aquí, si yo tengo esos 6 millones y compro la pasta externamente, ¿qué va a pasar con el resto de los costos? ¿Qué hago con los 6 millones? Los tengo que pagar igual, ¿o no?
Sí, pues. Y fíjense, ahí te dicen la pregunta. Serán asignados a otras líneas. Entonces son irrelevantes. ¿Se entiende? Porque si no lo asigno a la pasta de avellanas, la asigno, no sé, a manjar, a crema chantilly, anda a hacer tú, pero siguen siendo 6 millones. Entonces, como no cambian producto de la decisión, entonces son irrelevantes para tomar la decisión. ¿Se entiende? Profe, Ujú. sería distinto si nos dijeran que los costos fijos son asignados directamente a esa línea. Es que si son asignados ya lo vuelve irrelevante, pues son uno de los casos típicos que puse como irrelevante. Por eso yo le hice la pregunta como cuando ya había explicado todavía, ya había explicado esa cosa. Porque en el fondo si tú dijeras, no, pues que si son fijos, pero me puedo achicar porque ya no necesito espacio para esos 4.000 bizcochos, es distinto. Ahí tú vas a decir que los costos fijos son relevantes. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Entonces, fíjense, ya. Lo que vamos a decir nosotros es evaluar la decisión comprar. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si yo compro, entonces me ahorro todos los costos de fabricar. Es decir, voy a tener aquí que me cuesta 15.000 el kilo y ocupo 120 gramos. Entonces tengo 0,12 kilogramos. Que aquí cada trabajador me cuesta 2.400 la hora y trabajan 30 minutos. Entonces tengo 0,5 horas de mano de obra directa. Tengo que los materiales indirectos cuestan 1.300 y en medio kilo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuánto me cuesta producirlo marginalmente? 3.650. ¿Debo producirlo o comprarlo? Producirlo. Producirlo. Eso es, pues entonces fíjense, como nosotros decidimos evaluar comprar, entonces nosotros decimos ya, pues si yo me ahorro 3.650, me cuesta en el fondo este suma y este resta, me cuesta 3.990, en el neto pierdo 340. ¿Debería comprar? No. No. No, listo. Entonces la alternativa es seguir produciendo. ¿Se entiende? Así que tu respuesta es, no es conveniente adquirir. Y aquí cambia la respuesta y con esto terminamos. B, ¿debería cambiar su decisión si es que es posible disminuir la capacidad de la planta y sus consiguientes costos fijos? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿por Sí. qué? Es lo que explicó antes, ¿o no? ¿Qué cosa? porque sí cambian los costos fijos con la decisión. Ya, entonces ahí van a ser relevantes, porque ahora varían producto de la decisión. ¿Se entiende? Entonces, ¿en cuánto deberían reducirse los costos fijos totales como mínimo para que sea atractivo adquirir la pasta al proveedor? Entonces, fíjense, ¿cuánto debería ser el beneficio neto para que te sea irrelevante comprar o producir? 340. No. Para que te dé lo ¿Cero? mismo, cero. ¿Se entiende? Porque tú dices, si compro no gano nada, y si produzco no gano nada tampoco. Entonces, mínimo me debería ahorrar cuánto por cada una de las unidades en costos fijos. ¿Cuánto me debería ahorrar? 340. 340. ¿Y cuántos bizcochos voy a hacer? 4.000. Entonces, en total, lo que me debería ahorrar son los 340 por las 4.000 unidades. 1.360.000. Que si lo vemos como un porcentaje de los 6 millones de CIF fijos que tenemos actualmente, el 22,67%. Pero, profe, Ujú. si yo me ahorro eso, queda en cero. Claro, por eso que Y el la mínimo. pregunta... Si me ahorro más que eso, entonces cualquier ahorro superior a eso, claro, superior gano a más. eso, ya. Claro, por eso que ahí te decía como mínimo. Como mínimo. Ya, sí, súper. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todos claros? ¿Sí? Profesor, Ajá. Sí, todo con la bien. información que tenemos hasta ahora, ¿qué ejercicios podemos hacer de estos? Todo. ¿Todo? ¿Ya sabemos todo para hacerlo? Ya, Porque el resto es gracias. como más práctica nomás, porque tengo la duda todavía, pero como que uno se va a ir soltando de, no, si esto debe ser que varía o que no varía. Así que podrían hacer, yo diría que los de recursos escasos es mucho más complejo de hacer, por eso que quizá el 7 o el 8
les va a costar, no es que no lo puedan hacer, pero les va a costar más y nosotros vamos a hacer uno de esos en la próxima clase. Profe, Florencia. ¿podría subir la planilla de Excel de nota actualizado, por fin? ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Profe, Ajá. yo tengo una duda muy grande, Ajá. que es que no entiendo un poco de que por qué son relevantes como los costos que vienen asociados como al precio de comprar ¿Ya? esta crema. Ah, porque si yo produzco, no compro. Entonces, al producir, que es una de las decisiones, me ahorro los costos de comprar. O al revés, al comprar tengo que incurrir en los costos literales de comprar. Entonces cambian dependiendo de las decisiones. Es que no entiendo por qué es un ahorro y no solamente me quedo con el precio. Como Bueno, comparar el precio, que al final claro, mi costo es el precio de la otra empresa que me vende la crema, ajá. compararlo con mis costos. Bueno, es que eso también es una decisión, po. Pero ahí no estamos viendo el beneficio neto. En el fondo ahí tú compararías estos 3.650 con los 3.990. Pues digo el que sea más barato. También una forma de verlo, no está malo. Pero solo funciona para esta decisión. ¿Fíjate? Si después en un pedido especial no va a funcionar así. Ah, ya, perfecto. ¿Entiendes? Sí, y también le tengo que hacer una pregunta, pero no es de clase. ¿Se la hago al final cuando...? Bueno, al final. Ya. ¿Todo el resto Ah, claro? profe. Chao, Sí, que estén súper. bien. Acuérdense que ya pueden hacer el control, tienen hasta al final en la noche. Gracias. Estén bien. Chau, chau. Chao.